Si es que no me importa qué cartas vayan a ser. Hola, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Hola, Sí, profe. profe. ¿La escucha? Bueno, buenas tardes, bienvenido a la clase. Bueno, hoy vamos a continuar, para si me cayó un poco. Hoy vamos a continuar con la unidad 5, la revolución industrial. En la última clase te di un pantallazo general de, de cuál fue la dimensión de la revolución industrial a lo largo de la historia y algunos tips o premisas de las, de las muy variadas formas en que cambió el modelo civilizatorio, transformando esto que conocemos como capital. Hoy vamos a profundizar un poco algunos aspectos que tienen que ver con la revolución industrial y fundamentalmente me quiero detener en, en este paso de lo que fue el capitalismo mercantil hacia lo que se va a constituir ya como un capitalismo, como lo describimos en la clase anterior. El capitalismo mercantil había protagonizado frenéticos aumentos en el intercambio de las mercancías, la circulación del dinero y la acumulación de capital durante el siglo XVI, XVII, pero sin que se diera una transformación significativa de la producción. Esto es muy importante porque la primera revolución industrial, digamos, uno de sus aspectos es el cambio en el modo de producción. Y va a aparecer el modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que existía ya un capitalismo de tipo mercantil, pero no existía un capitalismo como modelo de producción y como modelo civilizatorio, tal como va a aparecer en el siglo XVIII. Esto es un aspecto importante que ustedes distingan, porque va a marcar eh, lo que hoy conocemos también como capitalismo basado en la demanda. ¿Por qué? Porque durante el siglo XVIII lo que va a aumentar va a ser la oferta y demanda de artículos que va a aumentar exponencialmente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que cambia es la forma en que se va a producir esos productos. Antes del siglo XVIII, la economía estaba todavía dominada por explotaciones agropecuarias, en la cual trabajaba poca gente, sin, con pocas herramientas, prácticamente sin maquinaria, y en pequeños talleres donde trabajaban artesanos independientes. Entre 1750 y 1780 va a comenzar a implementarse en Gran Bretaña un nuevo sistema de producción, que es lo que en la clase pasada ejemplificábamos y definíamos como la fábrica. Es decir, entre 1810 y 1850 este sistema va a comenzar a transformar la economía global más radicalmente que nunca antes en la historia, desde la revolución agrícola. ¿Se acuerdan? La revolución agrícola había sido el paso del paleolítico al neolítico. Y al hacerlo, va a crear una nueva clase social, lo que se va a conocer como el proletariado industrial, que pronto va a mostrar una capacidad sin precedentes para la organización y la resistencia colectiva.
Es en este marco donde van a aparecer dos jóvenes intelectuales, uno Karl Marx o Carlos Marx y el otro Friedrich Engels, donde van a combinar su comprensión de esas nuevas realidades sociales con las tradiciones teóricas basadas o representadas por la filosofía alemana, el socialismo francés y la economía británica. De esto deviene una espectacular síntesis que se va a denominar el materialismo histórico, que también se le suele llamar marxismo. No era solo una explicación del mundo, sino que era una especie de guía para una revolución mundial y la emancipación de la humanidad de todo tipo de explotación, violencia y opresión. ¿Qué quiero significar con esto? Que este nuevo modelo de producción, que de alguna manera suplanta el modelo de producción feudal en Europa, el modelo, el modelo esclavista, que decíamos que existía en algunas regiones, como en América del Norte, Sudáfrica, en las colonias españolas, también existía el esclavismo negro. Eh, hay una, hay una bifurcación en este sentido con esta nueva clase social que es el proletariado, que van a ser los obreros que van a trabajar en esas fábricas. Entonces ya el sujeto de cambio social no es los campesinos, las burguesías, sino que va a aparecer el trabajador. Y en esta etapa, y es en esta etapa en donde la teoría del valor de la mercancía está asociado directamente al valor del trabajo. Y ahí toda la doctrina marxiana o marxista que se va a desarrollar a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Y hasta la actualidad todavía, digamos, estas ideas siguen vigentes con alguna renovación teórica. Pero lo más, lo más importante de, de esta revolución industrial es que va a marcar definitivamente un cambio en la tendencia de la humanidad. Ya la humanidad, a partir de la revolución industrial, va a sufrir, o mejor dicho, sufrir, no, va a experimentar un cambio en todos sus indicadores económicos y sociales. Va a aumentar la expectativa de vida, va a aumentar la tasa la tasa de natalidad, por lo tanto, la población va a comenzar a crecer, ya no va a haber esos ciclos de crecimiento poblacional y alza poblacional, ya no va a bajar la tasa de mortalidad infantil, se va a aumentar la expectativa de vida de las personas y van a cambiar todo esto. Los indicadores muestran que lo que está cambiando son las condiciones de vida para para el desarrollo humano. Es decir, que en este periodo, toda la revolución industrial lo que va a traer mediante, mediante todo el desarrollo tecnológico es una mejora en la calidad de vida. Esto se logra mediante una serie de pactos sociales y que están asociados directamente al al modelo productivo. Para que este modelo productivo se desarrolle eficientemente, necesita de condiciones previas. Que habíamos dicho en la clase anterior, no era solamente existió en Inglaterra una revolución agrícola de gran dimensión, sino que también tiene que ver con los modos de derechos de propiedad. Y acá es donde aparece el derecho de propiedad privada como estímulo mediante la ley de patentes, más precisamente
como un estímulo a la creación intelectual humana, transformando máquinas, aparatos en tecnología. Este paso a la tecnología de simples máquinas o aparatos es clave porque la tecnología, es decir, el desarrollo tecnológico y un modelo de, de crecimiento basado en determinada tecnología y uso de energía asociada a esa tecnología, es la que marca la línea de tasa de crecimiento. Dicho Douglas North, habíamos hecho un gráfico en otra clase, si usted recuerda, era una curvita que era la tasa de innovación tecnológica. Esa tasa de innovación tecnológica tenía una potencia exponencial. Entonces, en este periodo, si historizamos desde el Paleolítico hasta ahora, es lo que los economistas suelen denominar el efecto del palo de hockey. ¿Vieron los palos de hockey acostados? Son una línea recta y una punta tiene una curva muy pronunciada, casi de 90 grados. Bueno, así es el crecimiento a lo largo de la historia, hasta llegar al capitalismo, que sería donde comienza la curvatura del palo de hockey o la base del palo de hockey. Y es en esa curvatura es donde se va a producir el mayor crecimiento poblacional en la historia de la humanidad y el mayor desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad. Estamos pensando en un periodo que va desde 1750 hasta la actualidad, hasta el 2023, que son ¿cuántos siglos son? Casi 3 siglos, que van a cumplir en el 2000 en el 2050, en donde la humanidad pasó de 1.000 millones de habitantes a casi 8.000 millones de habitantes, de donde la tasa de crecimiento se multiplicó por miles de miles. Ay, entonces hoy es impensable, hoy tal vez la persona más pobre de una sociedad capitalista tenga una vida mucho mejor que la que tenía un noble en la Edad Media, que era la punta de la punta de la base de la, de la pirámide aristocrática en ese periodo. Esto para que tomemos magnitud que la modernidad y el capitalismo son fenómenos muy nuevos, son fenómenos, son fenómenos nuevos y que tienen tan solo 300 años, los cuales en la historia es prácticamente de la humanidad de 2 millones de años, por poner desde que aparecieron los opidios, es prácticamente nada, es insignificante. Sin embargo, en este periodo tan cortito donde se da este fenómeno. Este fenómeno de una magnitud increíble y en la cual la toca vivir. Entonces, ahora nos vamos a centrar en Inglaterra. Digamos, la gran pregunta es por qué la revolución industrial es en Inglaterra y a mediados del siglo XVIII, y no en otro periodo, y por qué no en otro país. Eh, siempre, siempre te cuento una historia que sabía resumir, que leí en un libro hace muchos años, de un visitante alemán que se va a visitar la ciudad de Manchester en 1814, es decir, un año antes de la batalla de Waterloo, donde va a caer
Napoleón del el imperio francés, el imperio napoleónico. Y él describe esta ciudad donde nunca había visto edificio. Dice que él describe que ve cientos de fábricas, cientos habla, de hasta 5 o 6 pesos de altura, con enormes chimeneas al lado de esos edificios, que lanzan humaradas de carbón y esconden dentro de ella lo que son las máquinas de vapor que se utilizan para la producción. Esto lo impresiona mucho a este señor alemán que visita la ciudad de Manchester en Inglaterra, y donde Manchester es la primera ciudad industrial del mundo. Para que tengamos alguna idea, entre 1773 y 1801, la población de la ciudad se había triplicado. Pasando, miren, Manchester tenía 23.000 habitantes, pasa a tener 70.000 habitantes. En 1799 contaba con 33 fábricas textiles. En 1816, es decir, 17 años después, con 86, es decir, había triplicado el número de fábricas textiles. Es decir, en un periodo muy corto se había triplicado la población y el número de fábricas textiles. Para que medio siglo después, es decir, en aproximadamente en 1850, la población ya era de 300.000 habitantes y ya estaban en funcionamiento aproximadamente 172 fábricas, que sería lo que llegaría el pico de fábricas, donde llegaría a contar Manchester en este, en este, en este, en este periodo. Su producción de tejido de algodón era tan copiosa que cuando venían a los extremos del mundo eran conocidos simplemente como los artículos de Manchester. Eran muy conocidos, incluso San Martín, para el cruce de los, de los Andes, en su lucha emancipatoria, se compraron los ponchos a Inglaterra, eran fabricados en Manchester, porque tenían la característica de que eran ponchos casi impermeables para la época, por el tipo de hilado, el tipo de productos que se utilizaban, los cuales permitió cruzar los Andes, digamos, venciendo temperaturas eh, que para la época no existía, digamos, el equipamiento que existe hoy. En esta ciudad de Manchester convergían 3 ríos que la abastecían de la energía y que a su vez servían de línea de transporte mediante una red de canales y embarcaderos y almacenes que facilitaron esta primera gran fase de la primera revolución industrial en Manchester. Entonces, todo este desarrollo de Manchester, de los canales, del uso de la energía hidráulica, de sus embarcaderos y almacenes, son previos a este periodo y vienen de una acumulación previa que se van dando en este paso del fin de la Edad Media hasta llegar a la modernidad. Luego van a venir la máquina de vapor y los ferrocarriles para subrayar la segunda fase de desarrollo en marcha. La primera fábrica en que van a funcionar las máquinas de vapor ya estaba en marcha en 1789, que es el año en que se va a producir en Francia la Revolución Francesa, es decir, que va a abolir la monarquía absolutista de Luis XVI y María Antonieta. O sea, miren esta diferencia entre Inglaterra y Francia. Francia está recién terminando con la monarquía absolutista, recién la burguesía, los campesinos, es decir, el tercer estado, la tercera generalité, como se le denominaba,
van a acceder al poder y en Manchester, en Inglaterra, ya estaban en las posterioridades de la Primera Guerra Industrial. Y en 1789 va a comenzar la primera línea férrea que va a llegar hasta el puerto de Liverpool, que se va a completar en 1830. El puerto de Liverpool era clave para la entrada y salida de las mercancías, ya no hacia el mercado interno que se abastecía mediante esta red de canales y que permitía que las distintas fábricas se fueran dando a lo largo de los tres ríos que atravesaban Manchester, sino que ya Inglaterra comienza a mirar hacia afuera, hacia el comercio internacional, mediante el puerto de Liverpool, que a su vez el puerto de Liverpool es el centro de distribución y acopio de esclavos a nivel inglés, es decir, lo, el colonialismo británico iba a las costas africanas, donde tenía sus enclaves esclavistas, extraía y secuestraba a, a los negros africanos de las tribus de la costa este, de la costa oeste africana, disculpa, oeste africana, y los llevaba hasta Manchester, hasta Liverpool, y de Liverpool, digamos, de ahí hacía todo el comercio de tráfico hacia América del Norte y hacia, hacia Europa. Esto, esto le otorgaba a Liverpool, digamos, un, un centro neurálgico del esclavismo, y si usted visita Liverpool, aparte de visitar, digamos, de Cava, que donde tocaron los Beatles, donde nacieron los Beatles y toda la historia de los Beatles, les recomiendo que vayan al Museo de la Esclavitud. Pero los esclavos cuenta la historia del drama que sufrió África, digamos, de una magnitud no humana, digamos. El africano era considerado en ese momento eh, no humano, se decía que era un simio casi humano porque, porque hablaba, ¿sí? Pero para los demás casos era considerado como un animal de carga y como una fuente de energía de sangre caliente comparable con un animal. Entonces, la velocidad de la innovación y los enormes incrementos de la producción que se dan en este periodo son sin precedentes en la historia económica de la humanidad. Y Manchester representa una revolución económica que iba a transformar la experiencia humana más profundamente que ninguna otra cosa desde la revolución agrícola hace 10.000 años antes, cuando el hombre se hizo sedentario. Ahora volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué se da la revolución industrial a mediados del siglo XVIII y por qué aquí en Inglaterra y en esta ciudad de Marcha? Bueno, precisamente porque durante el siglo XVII la revolución inglesa había acabado con el dominio de un monarca que se pretendía absoluto, como la monarquía absoluta de las épocas, recién en el siglo XVIII, Francia va a terminar con la monarquía absoluta y recién en el siglo XVIII se va a terminar con la monarquía mediante las guerras imperiales napoleónicas. Después de la Revolución Francesa se va a expandir hacia toda Europa, llevando estas ideas que con Napoleón, con Napoleón II, en Francia se había hecho un siglo antes. Entonces esto le da un nuevo marco institucional y en donde habían perdido dominio también los señores, es decir,
la clase dominante alta, y los obispos que apoyaban, es decir, el sector eclesiástico, sustituyéndolo por algo totalmente novedoso para la época, y que es una monarquía constitucional, controlada por una asamblea parlamentaria dominada por terratenientes y comerciantes. Entonces, en Inglaterra hay una revolución, no solo hay una revolución comercial, sino que también hay una revolución burguesa que va a posibilitar una rápida expansión de la agricultura y la ganadería comercial, el comercio marítimo con ultramar y la construcción de un imperio. Entonces, la riqueza fluía hacia grandes ciudades portuarias. ¿Cuáles eran estas grandes ciudades portuarias en Inglaterra? Eran Londres, Bristol y Liverpool, las tres ciudades que miraban a la mar. No olvidemos que Gran Bretaña, en una posición insular, eh, eh, con la cual las únicas fronteras que tiene son los mares. Entonces esto le da una posición dominante para la expansión de ultramar. Vamos hasta acá. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo, profe, ¿No? tenía una pregunta sobre los esclavos. Sí, ¿Llegaron a comercializarse esclavos hacia América Latina o predominantemente se comercializaban en Europa y Estados Unidos? sí, venían de acá en Argentina, había una vasta población de esclavos en Uruguay también. Venían mediante una triangulación que se eran vendidos a España, y a España venían hacia las colonias eh, americanas de América del Sur. Eh, Acá la población negra, Uruguay tenía una amplia población negra todavía. Acá en Argentina, por ejemplo, la población negra prácticamente se extinguió en dos procesos. En la guerra revolucionaria, en donde los esclavos, junto con los zambos y mestizos, los zambos era la mezcla entre el negro y el indio, fueron utilizados en las guerras encabezada por San Martín, por lo que se llamaba la carne cañón, que era la primera línea de combate. Puedo ver cualquier película de la época, la primera línea de combate estaba formada por los negros, y los ambos y mestizos. Entonces, en esta guerra los primeros que morían eran los primeros que iban al choque, digamos, porque los agarraban la artillería española y los hacía volar en pedazos, y después el primer ataque, generalmente que era de infantería, eran diezmados las bayonetas españolas, hasta que después aparecía la caballería con algunas otras tácticas encerrona, digamos, a la infantería española. Ahí muere gran parte de, la, de, de los esclavos españoles, de los esclavos negros que había en la Argentina. Acá en el caso de Córdoba hay un estudio muy interesante de una profesora de la universidad, la profesora Silvia Romano. Ella, ella establece que el cordobés típico, el morocho de labio ancho, flaco y panzón, es una mezcla entre come chingón, de la zona del noroeste cordobés principalmente, y negros que huyeron cuando vino la guerra de independencia hacia esa zona. Porque ¿qué hacía los ejércitos libertadores? Vieron que aquí en Córdoba hay varios pasos de San Martín durante la guerra de independencia. Uno, el Saldán, y hay un árbol que dice que durmió la siesta, y bueno, ¿qué venía a hacer San Martín a Córdoba, aparte de dormir la siesta? El Saldán, que en esa época venía a buscar soldados para la guerra de independencia, y confiscaban, si vos tenías un esclavo, te lo confiscaba el Estado, si tenía vaca, caballo,
se los confiscaba y los llevaba a San Martín para iniciar, para iniciar la guerra contra los españoles, para lograr la independencia. Y bueno, dice que, dice que muchos terratenientes españoles que se negaron a que San Martín se llevara a sus esclavos, le arrancaban los dientes incisivos a los esclavos. Le sacaban los dientes incisivos de ambos lados de la cara. ¿Por qué? Porque para esa época era importante el mosquete, y el mosquete era como el rifle de la época, y que se cargaba, digamos, la pólvora, y la pólvora era un cuernito, que vos tenías que sacar la puntita con estos colmillos incisivos para cargar la pólvora, y después poner la munición, y después con un fierrito lo pechaba hacia abajo y ahí disparaba. Entonces, los que no tenían dentadura, digamos, no servían para la guerra y los llevaban. Y dice que hubo muchos de estos casos y que fueron, eh, hacían esto, o la otra que lo escondieron en el noroeste cordobés, que era la zona de bosque de la época más turbia y más densa de la época. No, me fui por la rama un poco, pero me parece interesante contar esto de los negros, ya que vino la pregunta. Y la segunda fase en que la población negra es exterminada prácticamente acá es la guerra de Argentina, que va en la época de Sarmiento, en 1862 en adelante, contra Paraguay, en esa triple entente que va a ser Argentina, Brasil y Uruguay contra Brasil. Otra vez nuevamente, los negros van a ser la carne de cañón de estos ejércitos. Es por eso que lo que tenemos en la Argentina son muchos morochos con rasgos de mezcla de negros con español, con criollo, mestizo, sambo, etc. Y este estudio de la doctora Silvia Romano, de alguna manera muestra ese típico cordobés, digamos, del noroeste, de la sierra, digamos, con estos tacos. No sé si quedó claro, Ignacio. Sí, profe. Sí, sí, Bueno, gracias. entonces, seguimos. Entonces, habíamos quedado en que la riqueza fluía desde Manchester hasta tres grandes ciudades portuarias, que eran Londres, Bristol y Liverpool, que ejercían una manera de comercio de tipo triangular. Es decir, se exportaba mercancía a la África Occidental, donde se adquirían a cambio de esclavos, de una forma, la otra directamente mediante tomarlos de sus enclaves ya como secuestrarlos, mediante la piratería de esclavos, y a cambio estos esclavos eran transportados cruzando el Atlántico para trabajar en las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón en América del Norte. Y el producto de estas plantaciones de América del Norte era enviado para su venta en Gran Bretaña y en Europa. Según se dice, en 1750 Bristol era la segunda ciudad en Inglaterra, ya con una población de casi 45.000 habitantes, y estaba llena de muelles, almacenes y terrazas con una burguesía mercantil muy amplia que había crecido y engordado con la trata de esclavos. Es decir, la acumulación de capital comercial, es decir, en esta primera fase del capitalismo, lo que vendría a decir más la acumulación primaria, no solo no solo enriqueció a los terratenientes, comerciantes y banqueros de la nueva clase dominante británica, sino que también fomentó la creación de comunidades
de científicos e ingenieros cuya inventiva va a comenzar a abrir nuevas posibilidades para mayor enriquecimiento. Entonces, como ustedes ven, la burguesía, lo que permitió el desarrollo de la burguesía en Inglaterra es esta nueva institución que se denomina la monarquía constitucionalista, con la Cámara de los Lores y las cámaras de los comunes, en la cual le pone un límite al rey, a donde los impuestos para ser aprobados deben ser aprobados por ambas cámaras, donde está representada en una cámara la burguesía y los comerciantes, y en otra la nobleza, y esto le da cierto equilibrio democrático y de equidad, y que a la vez esto permite la formación de, de una institución que me parece que es clave para entender esto, que es un sistema de precios, un sistema de precio justo, porque el gran problema, como yo le decía la otra clase, es determinar cuál es el valor de la mercancía real, o sea, cuánto valía ese esclavo, cuánto valía esa tela hecha en Manchester, cuánto valía una vela de un barco. ¿Se acuerdan que yo les decía que si bien con la máquina de vapor patentada por John Watt, que prácticamente se va a trasladar a los barcos de vapor, que va a permitir aumentar la velocidad en el tráfico de las mercancías y acortar las distancias entre ciudades para favorecer el, inter- el intercambio. Se necesitaba también algún, algún, alguna unidad de medida de equivalencia para establecer un sistema de precios relativos, de precios relativos. Entonces, tal vez ahí me parece que el modelo esclavista trasladado desde Inglaterra a sus colonias en Norteamérica me parece que es clave en la producción de algodón, tabaco y, y azúcar. Me parece que es clave porque le permite una mano de obra prácticamente barata, porque vos lo que tenés que, digamos, el costo de tener un esclavo era una costo de alimentación mínima, de alimentación para la subsistencia, y bueno, y tal vez el costo más alto tenía que ver con la seguridad, que el esclavo no se te revelara, de que no intentara escapar, etcétera, que tenía que ver con la cuestión de seguridad y de dominio sobre el cuerpo del esclavo y toda su familia. Entonces, esta ingeniería perversa inglesa, es lo que le permite abastecerse con un costo de muy bajo precio de producción de las materias primas mediante este sistema colonial, que también es reproducido luego en sus colonias de las Indias, en la producción también de algodón, sistema colonial, ya prácticamente de vasallaje medieval de la población india, mediante los eunucos, es decir, eunucos no, no me acuerdo la palabra, cómo se los trataba a los, a los indios que eran traidores a su nación. Bueno, mediante un sistema de dominación colonial es lo que le va a permitir este desarrollo. Entonces tenemos varias cosas. Tenemos una revolución institucional que me parece que es clave por el fin de la monarquía absoluta y pasó a una monarquía parlamentaria. Tenemos la revolución agrícola basada en los usos, las técnicas, la mecanización y la ley, la ley de, la ley de cercado. Aparece clave y el país del mundo que tiene una ley de cercamiento. Luego va a ser el primer país del mundo que va a tener una ley de patentes.
La ley de patentes permite que el inventor de un producto, este producto inventado por él, no pueda ser copiado por otro sin pagar una regalía. Entonces esto provoca un alza en los incentivos para realizar ese producto a manera de escala. Por otra parte, me parece que Inglaterra es uno de los países que hace una mejor lectura y un mejor uso de los recursos naturales en esta fase, pasando rápidamente del uso, combinando el uso eólico, hidráulico en la primera parte, para luego pasar la máquina de carbón con la energía del carbón, luego el coque y luego el petróleo como energía, como energía fósil, no renovable. Esto es para mí lo que hace parar la curva de invenciones, la curva de inversión, lo que llama Google, ¿no? La tasa de innovación tecnológica. Insisto en esto porque, porque ahora que estamos en un cambio de época o de paradigma, en esta nueva era biológica que es el antropoceno, en donde el hombre está, está agotando ese recurso natural que fue clave en el desarrollo de las 4 revoluciones industriales a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX, XX y parte del XXI, los recursos fósiles, pasa a una nueva fase de explotación que está basado en otro mineral que también no es renovable, pero que parece abundante en la Tierra, que es el litio de sodio. El sodio que se encuentra principalmente mayor, eh, la mayor reserva se encuentran en este triángulo que formamos Chile, Argentina y, y Bolivia. Entonces, si ustedes como futuro economista, contadores o mejor dicho, profesionales en ciencia económica, tienen que ir vislumbrando y tienen que ir analizando este cambio que se está dando en la relación de producción y en el cambio del uso de la energía. Porque esta, esta revolución industrial trajo aparejado grandes problemas también. Si bien se aumentó la expectativa de vida, digamos ya la expectativa de vida está arriba de los 82 años, la población mundial se estima que para dentro del 2050 podemos estar cerca de los 10.000 millones de habitantes. La tecnología que hoy tenemos es una avanzada de una magnitud inimaginable, como creo que acá en esta materia contaba el ejemplo de Neil Armstrong, el primer astronauta que pisó la Luna en 1969, que estaba dando una conferencia y lo llamó en ese momento el presidente Obama y atendió, tuvo que atender y luego cortó y le comenta al auditorio, miren, le llama al presidente de Estados Unidos y lo atiende por un celular. Y se pensar que en 1969, cuando nos mandó a la Luna, cuando pisé la Luna, un humano por primera vez, lo hice con el 1% de tecnología de lo que tiene este celular con el cual me acuerdo comunicar. Ustedes no tienen ni idea de la tecnología que es acumulada en el celular con el que tal vez estén escuchando la clase o viendo la clase en este momento, que tiene un potencial eh, no solo de conocimiento, de información y comunicación, sino también de dominio sobre usted, sobre su subjetividad, sobre sus pensamientos y sobre su forma de actuar. Esto lo vamos a ver en la última unidad.
Pero así como la máquina cambió y la fábrica cambió el modelo productivo, el celular o el smartphone, los mecanismos de esto, están cambiando el modelo de producción del siglo, del siglo XXI. Porque ya, digamos, ya no es más el obrero industrial que iba a la fábrica, qué sé yo, digamos. Prácticamente los trabajos que ustedes van a realizar, van a tener que ir a un lugar de trabajo, van a ser vía online, ya vieron la educación, ya no hace falta que vayan a clases, ¿sabes? Algo el día que tenemos, lo podemos realizar de esta manera, las evaluaciones las podemos realizar de esta. Pero todo esto enfrenta grandes desafíos, digamos, grandes desafíos porque eh, si bien el celular es un instrumento de control, todavía el control del uso que tenemos nosotros no es un control democrático, sino que lo tiene, en el caso de Occidente, lo tiene Google. Google sabe absolutamente todo de nosotros. ¿Qué página vemos? ¿Qué nos gusta? ¿Con quién intercambiamos? Y armamos grupos WhatsApp para copiar en historia y contestar las preguntas, los parcialitos, todo. Nosotros no tenemos acceso a esa información, sino a través de la vía judicial. Entonces eh, es importante entender la magnitud de la revolución, de la primera revolución industrial y por qué se da en, en Gran Bretaña, y es porque hay condiciones que superan lo económico. Es decir, lo económico va a aparecer nuevamente, dijera Polanyi, incrustado en lo social. Pero en esta etapa de la historia, es que esa incrustación de la economía en la sociedad va a ser determinante en el cambio, en el cambio social. Es por eso que va a haber una gran preocupación a lo largo a lo largo de la historia económica, eh, por tratar de explicar, en muchos casos, para tratar de denunciar lo que, lo que está pasando. Dijo que no está más que se me secó la. Eh, entonces, como les decía, hay una gran preocupación eh, teórica, pero también contrafáctica, y de luchas a lo largo del siglo XX, con tratar de humanizar este sistema que era simplemente el uso de la máquina, el cambio de energía y la constitución de este sistema de clases sociales, digamos, donde hay personas que son los dueños de los medios de producción y otros que trabajamos para esas personas a cambio de un salario por hora a, para los dueños de los medios de producción. Digamos, hoy los medios de producción, el medio de producción que está basado sobre la info y la biotecnología, tiene una ventaja, que la materia prima es de costo cero y que está dado por el uso de los smartphones, porque hoy la materia prima es la información. La información la obtienen los grandes conglomerados a través a través de los smartphones, mediante los datos que nosotros les brindamos gratuitamente mediante el uso de aplicaciones, redes sociales, etcétera, a este gran monstruo que es Google y que después lo distribuye con las plataformas que se encuentran dentro de Google y después lo distribuye. Entonces, en esta primera revolución industrial, esos dueños de los medios de producción se van a convertir las fábricas en empresas, en la primera etapa, y a los dueños de esas fábricas en empresas, con lo cual aparece esa clase social
o subclase que denominamos empresarios. ¿Por qué? Porque además de las invenciones tecnológicas, este proceso de industrialización requería empresarios dispuestos a adoptar e introducir nuevas formas de organización de trabajo. Y en este sentido, la revolución industrial inglesa es la que va a contar con un sector industrial dispuesto a motorizar y a correr los riesgos que ellos comportaban. Porque se iban a enfrentar a una clase obrera totalmente explotada, trabajaba 14 horas, trabajaban los niños, trabajaban las mujeres. Entonces eh, lo que en principio fueron pequeñas tareas mecánicas, en donde el individuo, era un eslabón más en esta cadena del uso de la máquina, requirió de otras instituciones. Y acá aparece instituciones clave. Esto fue la pregunta para los parciales y los finales. Estas nuevas instituciones tienen que ver con el saber, con el saber. Y es en este siglo donde va a aparecer la educación pública para todos, en donde va a aparecer, va a comenzar la emancipación de la mujer en un rol más, ya no solo como productora de hijos, ponerlo en términos productivos, en esa generación reproductiva que generaban los grandes ciclos económicos y que provocaban los grandes ciclos malthusianos, es decir, de baja de la población, sino que va a adquirir un nuevo rol. Y, la instrucción, es decir, la educación, es clave para la división del trabajo. Adam Smith, en este sentido, él, él tiene su obra, es de un valor trascendental, porque se tiene que enfrentar en el armado teórico de una teoría que avale esto que están haciendo, que un nuevo modelo de producción y con nuevas reglas, con sistema de precios, con oferta y demanda, con mercados, ya no con mercados, sino con la teoría de libre cambio, como una teoría del valor de la mercancía, así como Marx lo hace del trabajo, para contrarrestar esta teoría de Adam Smith y del otro clásico que David Ricardo, con la teoría cuantitativa de las ganancias diferenciales. Es decir, Adam Smith se enfrenta a la escuela, se enfrenta a la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta este momento la idea predominante es que la asignación de recursos, y en donde el clima era vital para los ciclos de producción, es decir, si llovía había buena cosecha, si no llovía había sequía, había mala cosecha y la gente le pasaba mal y se moría. Digamos, toda esta revolución agrícola y revolución productiva y cambio de instituciones hace que esto desaparezca en gran parte por la aparición de la fábrica, del techo y la separación entre empresarios y trabajadores, lo lleva a Adam Smith a desmitificar eh, de que todo dependía de la gracia de Dios. Vos tenés que romper de que si te va bien no es gracias a Dios. Esto igual, y ahí vienen algunas secularizaciones, alguna gente dice gracias a Dios que me fue bien en el examen, gracias a Dios
que conseguí trabajo, gracias a Dios, que, bueno, que ganó talleres, ¿viste? Como si yo determinara esas acciones sobre las acciones humanas. Esto era muy fuerte. Entonces lo que va Adam Smith a hacer, que va a tratar que esas acciones humanas, las que las determinan son los individuos. Y los individuos lo determinan mediante acciones interhumanas, el mercado y mediante un sistema de precios, para desmontar la idea escolástica de que todo era gracias a Dios por la voluntad y la voluntad divina. Esto que parece una discusión abstracta, tiene una fuerza muy grande en este periodo y precisamente en Inglaterra es clave porque en Inglaterra el protestantismo tiene una fuerza, luego del signo de Occidente, que divide en la Iglesia Católica, un protestante y católico, tiene un signo vital porque una base del protestantismo es el sacrificio individual. Es decir, si yo me esfuerzo, logro tal cosa. Es decir, como que el poder está en uno, no en el sistema. Pero Adam Smith, digamos, los protestantes no hacen esto, eh, no, no en contra del sistema que ellos mismos están teorizando, sino contra el sistema es el escolar. La escolástica, el ideal del todo poder. ¿Eh? Entonces, esto es de una magnitud, una nueva magnitud, en donde la fábrica, esto va a decir Michel Foucault después, va a aparecer como un nuevo tipo de prisión, y en donde el carcelero va a ser el reloj, el tiempo, donde los operarios van a estar constantemente el tiempo para irse, para irse hacia su hogar. Luego en el material van a ver, en la última parte, un título que pone la, la profesora, debe ser muy mezquina esta mujer, nunca me acuerdo el nombre, Marínez Barbero, eh, que, que lo denomina el debate sobre el nivel de vida de los trabajadores. Y entonces, en esto hay dos teorías, digamos, una teoría positiva y una teoría negativa. En ello podemos citar a Joel Morkin, que propone otra clasificación que resulta muy útil y divide a los pesimistas en pesimistas blancos, que son aquellos para quienes los niveles de vida se mantuvieron constantes y nulos. Bueno, se mantuvieron, sostiene que los niveles de vida declinaron, pero que sin embargo, luego con el transcurso del tiempo volvieron a subir. En esto me parece importante lo que dice Eric Hobsbawm, que lo vamos a ver, ya lo vamos a comenzar a ver como bastante seguido en la bibliografía y lo voy a nombrar bastante en clase. Eric Hobsbawm es tal vez el historiador más importante del siglo XX, porque lo vivió de punta a punta, un historiador inglés que militó en el Partido Comunista Inglés, que fue expulsado de Inglaterra, después volvió y de las figuras teóricas más importantes. Y es porque Eric Hobsbawm va a fundamentar su posición pesimista